Buenas tardes al jurado, buenas tardes a la Cámara Opositora y a la Cámara Propositora. En este día venimos en representación del Colegio Agustiniano San Martín de Porres a participar de este debate al cual se nos ha invitado. En este caso nosotros tomaremos la posición de proposición, el cual está conformado por Jorge Miguel Vaca, Alma González y quien les habla, Álvaro Chang. Antes de pasar por los argumentos, vamos a definir ciertos términos que deberíamos tener en cuenta, que son el gobierno, que es la autoridad que ejerce el control de su país; las relaciones diplomáticas, que se entiende como las actividades que se realizan entre dos naciones para tener un beneficio mutuo y de cooperación; la nación, que es la población del país; y la innovación política, que es que el gobierno tiene que estar atento a las críticas de su pueblo. ¿Para qué? Para que puedan regir de una mejor forma que a su nación le convenga. Los tres argumentos que tenemos son que el actual gobierno venezolano es contrario al régimen democrático de nuestro país y de muchos otros. Después, que tiene un conflicto diplomático con Colombia, por el cual nos interesa a nosotros. Y por último, que Venezuela está metido en temas ilegales. Entonces pasemos al primer argumento, que es: el actual gobierno venezolano es contrario al régimen democrático de nuestro país y mayoría de repúblicas del mundo. Frente a ello, la constitución política del Perú, al ser un país democrático, también sería igual a otros países democráticos, donde establece que en su artículo 1 del capítulo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la nación, lo que significa que se debe buscar el respeto de los ciudadanos en el gobierno. En su artículo 2, además, se establece que toda persona tiene derecho fundamentalmente a lo siguiente, que son la libertad de pensamiento, a participar en la vida política y a contar con la ayuda de la autoridad. Por ello, siendo nosotros consecuentes y coherentes con nuestros principios democráticos, ¿deberíamos ayudar a un país que va en contra de eso? Claro que no. Nosotros tenemos que estar en contra de eso. No podemos tratar a un país ni relacionarnos como para uno que no se relaciona con el gobierno y que está por encima del Estado antes que defendiéndolos. Más aún, la UCIS, que son los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, establece que todo ciudadano que vive dentro de un país tiene derecho a la libertad de expresión. Por otro lado, la Organización de Estados Iberoamericanos establece que un país tiene derecho a la innovación política. Sin embargo, cuando los ciudadanos tratan de exigir estos derechos, ¿qué es lo que pasa? Que el actual gobierno venezolano los oprime. Un claro ejemplo de eso, el caso de Leopoldo López, quien fue un alcalde 2 veces de la región de Chacao desde el 2000 hasta el 2008. Y actualmente el coordinador nacional del Partido Voluntad Popular y de las redes populares, que fue condenado a la máxima penalidad del país. ¿Por qué? Porque lideró una huelga exigiendo atención porque los ciudadanos no se les da la suficiente comida para sobrevivir. Por otro lado, la UHR, que son los Unidos por los Derechos Humanos, establece que todos tienen el derecho a participar en la vida política del gobierno, ya sea de forma directa o escogiendo a un representante elegido por el pueblo, y que la voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad del gobierno. Sin embargo, eso es otro derecho violado por el actual gobierno venezolano. ¿Por qué? Puesto que en las próximas elecciones que se van a dar en Venezuela el 6 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro, en declaración al canal estatal VTV, manifestó textualmente lo siguiente: en el escenario hipotético negado de que si la oposición llegara a ganar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, no entregaría la revolución, que es el gobierno de Nicolás Maduro, y pasaría... ¿Sí? ¿Por qué entonces otros países, con respecto al punto que está dando, no piensan cambiar el gobierno? Eso es un tema delicado que tendrían que ver con una organización superior a ellos, que simplemente no podrían verlo sin tener una justificación. Bueno, siguiendo lo que digo,
no entregaría la revolución y pasaría a gobernar con el pueblo en unión cívico-militar. Y él sigue diciendo: si se diera este escenario negado y transmutado, en el que Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política, y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que escuche, que entienda. El que tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Escuchen, reiteró Maduro. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué es lo que pensarán los venezolanos de eso, no? ¿Qué pensarán los venezolanos de que su propio presidente se niegue a darles los derechos que ellos merecen? Finalmente, quiero transmitirles un testimonio vivencial de profesionales venezolanos, padres, madres de familia que trabajan para un proyecto minero en el Perú, el cual se va a terminar este año en diciembre, donde dicen que padecen de ansiedad al pensar que tienen que volver a su país, porque acá en Perú, si vuelven, tendrían que parar lo que sería la alimentación regular que tienen acá, los tratamientos médicos, la educación escolar y sobre todo la tranquilidad social que sentían al estar acá, al poner un pie sobre Perú y tener que dejar todos los problemas que tenían en Venezuela. Y por eso, y muchos hechos más, nosotros estamos a favor de que se rompan relaciones diplomáticas con Venezuela. Gracias. Tiene la palabra. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Yo hoy todavía sembraría la paz. Yo hoy todavía apostaría por la hermandad entre países. Las palabras las tomé de Martin Luther King Jr. y este personaje no tiene mucha relación con el tema, pero la frase sí. Exactamente está explicando que a pesar de que puedan ocurrir cosas en un futuro, nosotros seguiríamos apostando por la paz entre países hermanos, como es el caso de Venezuela. Por eso, esta Cámara no rompería relaciones con Venezuela. A favor, los argumentos sí tienen coherencia con los valores del derecho y de la democracia, pero es algo muy vago en realidad. Creo que en un mundo globalizado no sería una buena idea de romper relaciones con países con los que tenemos contacto, por ejemplo con Venezuela. Tenemos varias relaciones y estas se remontan a tiempos muy antiguos. Me estoy refiriendo hasta épocas del Tahuantinsuyo, en donde, como se sabe, Venezuela también formaba parte de esto. En 1810 se comienza la lucha oficial por la independencia y también Venezuela estaba pasando por un proceso similar. En 1823 llega Simón Bolívar, desembarca en el Callao y lo nombran autoridad suprema. Poco después le encargan la lucha contra el ejército realista y en 1824 se nombra la única y máxima autoridad, haciendo así que llegue un poco más la calma en el Perú, ya que se sabe que en esos momentos se vivían unos problemas. Después llegamos hasta el oncenio de Leguía, una dictadura en el Perú, y aún así seguíamos con las relaciones con ella. Después vienen unas situaciones críticas como son las de los terremotos. Voy a referir a dos terremotos, al de 1868, que es uno de los más fuertes del que se tiene registro. En este terremoto se manda una comisión de ayuda dirigida por José Páez, y es la primera ayuda que es de Venezuela del que se tiene registro. Después me remonto hace unos pocos años, que es el terremoto del 2007. Venezuela envió una comisión de ayuda con unos especialistas en gestión de catástrofes, rescate y salvamento. Enviaron también insumos y materiales médicos para ayudarnos. Es más, hasta la Cruz Roja venezolana vino a Perú para construir casas y dar regalos a las personas afectadas en Chincha. Después también hago referencia al gobierno de García, en el que se vivió una crisis económica y aún así seguíamos con relaciones. Y también en 1988 debo de recordarles que hubo una crisis en Venezuela por la baja de petróleos y aún así seguíamos en relaciones. En el caso hipotético de que se rompieran relaciones con Venezuela, a mi parecer y al de nuestra Cámara, creemos que se debería evaluar también romper relaciones con otros países aún más violentos, como es el caso de Honduras, en el que tiene el mayor número de asesinatos en Centroamérica.
82 asesinatos anuales por 100.000 personas. Con Corea del Sur también sería. ¿Por qué? Porque hace un tiempo se había dado una alerta de una posible tercera guerra mundial ocasionada por este país. Y también con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se sabe que Estados Unidos financia actos terroristas. Es más, lo hace también para invadir territorios. También debo decir que habría un rebote en las inversiones. Este es otro punto, sobre el intercambio de productos. Existe un intercambio de 1.500 millones de dólares y Venezuela es el segundo comprador mundial de textiles, que son considerados productos tradicionales. También quería recordarles que Venezuela tiene un modelo socialista, similar al modelo socialista de China. Quiero recordarles que China es el principal destino de exportaciones del Perú. Cuenta con un 18,4% de nuestras exportaciones. Y posiblemente si rompemos relaciones con Venezuela, que es de modelo socialista, pueda repercutir con las relaciones con China, también modelo socialista. Tenemos varios acuerdos con Venezuela. Uno de estos es el acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial, firmado en el 2012. Este dice que debemos de tener un tratamiento arancelario preferencial. ¿Qué es el arancel? Es una tarifa oficial que se paga por los derechos. El 98% de las exportaciones a Venezuela son libres de arancel y el 100% de productos venezolanos son libres de arancel. Tenemos otro acuerdo y es muy importante porque es con respecto al petróleo y los minerales. El acuerdo de cooperación firmado entre... Quisiera mencionarte que actualmente Venezuela ya no sigue los procesos de las TLC, es decir, ya no sigue los procesos de los arancelarios. O sea, actualmente Venezuela ya no cumple con esos requisitos. Actualmente, por ejemplo, para que una empresa peruana pueda vender con Venezuela, le pide que se haga un permiso durante 6 meses, lo que dificulta la venta con Venezuela. Si se está refiriendo a productos en general, pues bueno, yo en este caso ahora les estoy hablando sobre los acuerdos de petróleo, de hidrocarburos. Y pues sí, a esto iba a referirme. PDVSA, Petróleos de Venezuela, Asociación Anónima, y Petroperú, que su objetivo es buscar mecanismos de cooperación exactamente para hacer un intercambio, explorar, transportar, almacenar hidrocarburos. Y hay un comité ejecutivo. ¿Sabes, por si acaso, cuánto petróleo importamos de Venezuela? No, la verdad no tengo esos datos, pero voy a continuar. Tenemos un comité ejecutivo al cual se le envían los proyectos. Ellos son los que identifican y les envían esto a las instancias internas, quienes son las que consideran. Tal vez por eso se demoren 6 meses, un promedio, porque ellos tienen que considerar si se va a realizar o no. Es de cooperación mutua y tiene una vigencia de 5 años que se va a ir renovando cada cierto tiempo. También quiero hacer referencia a un punto que lo voy a definir con la frase: cuando uno llueve, todo se moja. Tenemos casos como en el que decimos Maduro, presidente que no es un muy buen presidente. Y no por eso tenemos que definir que todos los venezolanos, todo el pueblo venezolano no es bueno. No, cuando una persona hace algo, no tiene que definir todo el pueblo. Por ejemplo, también con Hugo Chávez. Hubieron problemas en el 2006, pero no fue en realidad por cómo nos encontrábamos. En realidad fue por la personalidad de las personas involucradas en este problema. También, para finalizar, voy a hacer el punto de referencia de que somos países hermanos y nosotros creemos en las palabras que había dicho Jesús de apoyo al prójimo. Ama a tu prójimo como yo te he amado. Deberíamos de tener en cuenta que cuando una persona tiene problemas, no es bueno darle la espalda, no va de acuerdo con nuestros valores, sino que deberíamos de tenderle la mano, ayudarlo a progresar, a salir. Deberíamos de no dejar a la población venezolana, si están cometiendo actos corruptos, no los deberíamos dejar que sigan. Deberíamos de ayudar a la población venezolana. Y por esto esta Cámara está en contra de que se rompieran relaciones con Venezuela. Muchas gracias. El equipo de la proposición tiene la palabra.